bendiga. En este día vamos a gozarnos. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida, a cada uno de todos los que nos están este día mirando a través de Facebook Live. Qué alegría poder estar con ustedes en este día. Verdaderamente, aquí en Alfa y Omega nosotros servimos a un Dios de amor. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos gente de amor, gente que ama a Dios, gente que ama a sus semejantes. Eh, de nuevo, me alegro estar con ustedes y este día va a ser de mucha bendición y vamos a aprender mucho acerca de la palabra de Dios. Ahora fíjate bien, estaba yo leyendo el Salmo 23 en mi Biblia. Es un salmo muy conocido y miraba yo que el salmista David, que fue posiblemente el que escribió este salmo, él se está comparando como una oveja que está siguiendo a su pastor y pareciera ser que él está hablando como en primera persona en este salmo. Cuando lo leo el salmo, mira cómo dice de la siguiente manera. Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Parece que encontró a quién seguir y dijo, a él lo voy a seguir toda mi vida. Ahora veamos, acompañemos a David siguiendo a su pastor en su jornada. Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Solamente en estos 4 versículos que hemos leído, me doy cuenta que David había decidido caminar con Dios, seguir a Dios, andar en sus caminos, seguir en sus palabras. En la vida, tú y yo necesitamos a alguien que nos guíe, para que nos muestre, para que nos enseñe, para que nos cuide, porque realmente nosotros no conocemos el camino, en realidad, el camino de la vida no lo conocemos. Y es muy importante, mejor, seguir y tener a nuestro Dios como nuestro guía personal en nuestra vida. En una ocasión Jesús iba caminando y vio a 2 hombres que remendaban redes y Jesucristo les dijo a ellos, síganme. Y dice la Biblia que ellos, dejando inmediatamente sus redes, le siguieron, le siguieron. Ahora, esta es la pregunta que tú y yo debemos hacerlos en la vida. ¿Necesitamos seguir a Dios? ¿Será que como humanos podemos seguir a Dios? ¿Qué tan importante es seguir a Dios en nuestra vida? Y fíjate bien, encuentro en la Biblia que hubieron muchos personajes que tomaron una decisión firme en su vida de seguirle, de seguirle. Y yo quiero que en este día miremos qué es lo que implica seguir a Dios, cómo es que nosotros seguimos a Dios. Y al final de esto yo estoy seguro que tú sabrás también y desearás seguir a Dios porque notarás lo importante que es. Entonces, encontramos en la Biblia que hubieron varios personajes que la Biblia los describe a ellos como que caminaron con Dios. Comenzando con el libro de Génesis, en Génesis capítulo 5, 24, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Luego, más adelante, vuelve la Biblia y dice que también Noé, que fue un hombre justo, sin mancha entre la gente de su tiempo, y caminó fielmente con Dios.
Mira lo que dice la Biblia en Miqueas 6:8. Nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Él dice, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios. Caminar con Dios no es una actividad reservada para unos pocos elegidos. No, Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. Ahora, ¿qué pasa cuando caminamos con alguien? Imagínate tú que caminas por una vereda con tu amigo, con un amigo cercano, y ambos disfrutan de un paseo rural y ambos están muy cerca, hablan, ríen, escuchan, comparten sus corazones. Su corazón se centra, sus corazones están centrados, comienzan a hablar de tantas cosas lindas, de la belleza que hay alrededor, de cualquier distracción que hay en el camino, pero ambos comparten juntos esta armonía. Ambos disfrutan de esa camaradería pacífica junta. Esa es la clase de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Me imagino que allá en el Edén, Dios mismo, pues paseaba en el calor del día con Adán. Fue una relación de padre e hijo. ¿Eh? Eh, Dice, servir a Dios, seguir a Dios, llega a un punto que se convierte en el deseo de todo nuestro corazón. Queremos conocerlo más, queremos escuchar su voz, queremos tomarnos de su mano, quisiéramos verlo, tenerlo. Cuando seguimos a Dios, Dios se convierte en el todo para nosotros. No se convierte solamente en una actividad. Seguir a Dios no es una actividad reservada para el día domingo por la mañana. No. Seguir a Dios es algo que tenemos que hacerlo para toda la vida. Vivir en comunión con Dios tiene que ser el objetivo de todo cristiano. Vivir en un estado de adoración ininterrumpido. Y eso es posible cuando nosotros verdaderamente decidimos que queremos caminar y seguir a Dios. Así como caminamos con un amigo cercano, a veces requiere decir muchos no cuando caminamos juntos con alguien. ¿Por qué? Porque no queremos ambos distraernos. Caminar con Dios es como hacer una caminata con un amigo. Pero si yo camino con un amigo y este amigo lleva un objeto con el cual él va jugando y no me está prestando atención, no me está dedicando el tiempo, pienso yo que el tiempo que estemos juntos no va a ser productivo porque él está entretenido en tantas cosas. Hay mucha gente que quiere caminar con Dios, pero están entretenidos en relaciones pocas saludables. Están ellos distraídos haciendo otras cosas que el mundo les ha ofrecido. Entonces, ellos fingen que todo está bien, pero en realidad las cosas no son así. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice, ¿podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, para poder caminar juntos con Dios, tenemos que llegar a un acuerdo de que nosotros verdaderamente le vamos a seguir. Tenemos que nosotros que integrar nuestra vida en la voluntad de Él, buscarle todos los días para Él. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En realidad no tiene que ser perfecto para caminar con Dios. Ninguno de nosotros lo es. ¿Por qué?
porque vivimos en una tierra caída. Pero el deseo de nuestro corazón debe ser estar dispuesto y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos dirija y nos guíe a caminar cada día con Dios. Cuando la Biblia habla de caminar, a menudo se refiere a un estilo de vida. También podemos caminar en los caminos del mundo. Dice la Biblia en Colosenses, ustedes solían caminar, tener ese estilo de vida del mundo, cuando el mundo era parte de sus vidas. Colosenses 7. En el Nuevo Testamento, caminar con Dios a menudo se llama caminar en el Espíritu. Caminar con Dios significa que elegimos glorificarlo en todo lo que podamos, sin importar el costo personal. Y yo sé que hay que pagar un precio. Caminar con Dios significa que tenemos que elegir caminar a veces con personas que comparten la misma naturaleza espiritual que nosotros y no asociarnos con los malvados para hacer lo que ellos hacen, sino para darle un buen testimonio. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, entonces debemos elegir. Si deseamos caminar con Dios, necesitamos tomar el camino angosto. Hay dos caminos. La Biblia habla que el camino es angosto que llega a la vida eterna y hay un camino bien ancho que lleva a destrucción. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces podemos ver que realmente debemos elegir entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Cuando caminamos con Dios, tampoco podemos vivir para agradar a nuestra carne pecaminosa, según dice la Biblia en Romanos 13:14. Porque todos los deseos de la carne producen muerte. Tenemos que ajustar nuestra vida, integrar nuestra vida en la mente, en el corazón, en la palabra de Dios. Debemos buscar eliminar de nuestra vida todo lo que no mejora el caminar con Él. Tenemos que aplicarnos literalmente. Entonces, como dice la Biblia, ya sea que comas o no comes, para Dios come. Haced todo lo que hagáis para la gloria de Dios. Cuando caminamos con Dios, nuestros caminos se reflejan en nuestros pensamientos, en nuestras elecciones de vida, porque pasaremos mucho tiempo con Él. No es difícil identificar a las personas que caminan con Dios. Sus vidas están marcadas en diferente contraste con el mundo que los rodea, como las estrellas de un cielo nocturno. Fíjate lo que dice Filipenses 2:5. Dice que nosotros somos como luminares en este mundo. Déjame decirte, cuando tú miras el cielo en una noche clara, tú vas a ver las constelaciones, las estrellas, cuánto brillo hay en el cielo. Ahora, cuando Dios mira del cielo a la tierra, Él mira a sus hijos que brillan, que son luz. Dios mira sus luminares aquí en la tierra. Fíjate bien, el caminar con Dios produce el fruto del Espíritu en lugar de producir el fruto de la carne, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22. En Hechos capítulo 4, verso 13, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el evangelio y fueron llevados ante las autoridades. Los miembros del consejo se sorprendieron de ver la audacia de Pedro y de Juan, ya que podían ver que eran hombres ordinarios, sin entendimiento. Pero sin embargo, eran hombres que habían hecho un compromiso con Cristo.
Dice la Biblia que también los reconocieron como hombres que habían estado con Jesús. Cuando caminamos con Dios todos los días, el mundo no puede evitar reconocer que a pesar de nuestras imperfecciones y falta de conocimiento en alguna área, hemos estado con Dios. Los discípulos huelían a Jesús, hablaban como Jesús, pensaban como Jesús. Sus estilos de vida habían cambiado y eso podía ser notado por aquellos que lo rodeaban. Ahora fíjate bien, ningún padre en su sano juicio querrá que su hijo se porte mal. Ni nunca ha habido un libro de autoayuda titulado ¿Cómo vivir una vida infeliz? No, todos queremos bendiciones, todos queremos felicidad, todos queremos tener satisfacción y asociamos una condición feliz con cierta felicidad. Jesús promete bendición y satisfacción a todos los que le siguen. Fíjate bien que en Juan 4:14 Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero muchas personas se han sorprendido de que el camino de Cristo no sea tan fácil como esperaban. Es cierto, a veces seguir a Cristo puede ser francamente un poco difícil, pero se puede lograr. Es cuestión de tomar una decisión en tu vida y hacer un compromiso firme de seguirle. El hecho de que la bendición y las dificultades no son mutuamente excluyentes, los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo y el Señor les prometió 100 veces más a cambio de seguirle. Note cómo el Señor premia a aquellos que le siguen. Bien, las leyes morales de Dios han sido escritas en el corazón de cada ser humano, dando a todas las personas una conciencia para ayudarles a determinar lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo santo y lo profano. Cuando una persona se convierte en un seguidor de Cristo, no solamente tienes las leyes de Dios en su corazón, sino que también tiene el Espíritu Santo que habita, que habita en él y que le ayuda y lo obliga a vivir una vida rectamente. De ninguna manera significa que el cristiano dejará de pecar, pero sí significa que se volverá más consciente de su propio pecado personal y tendrá un deseo genuino de hacer lo que le agrada a Cristo. ¿Quieres tú seguir a Cristo en este día? Dijimos al principio que Enoc decidió seguir a Dios. Dice la Biblia que Enoc, séptimo desde Adán, vivió 365 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice la Biblia que él dio buen testimonio. Enoc vivió, caminó con Dios. En la época de Enoc todavía no había ley, no existía la ley moral escrita en mandamientos y ordenanzas, todavía no existía. Sin embargo, fue un hombre que propuso en su vida dedicarle su vida a Dios. No que Enoc haya sido perfecto. Estoy seguro que como todo ser humano, y aunque vivió en una generación donde
una gran marea de maldad había cubierto la tierra. Sin embargo, Enoc pudo, en medio de una generación pecaminosa, mantenerse siguiendo a Dios. No que no haya tenido tentaciones, pero llegó a un punto en que él pudo vencer las tentaciones. ¿Cómo las venció? Bueno, huyendo de las tentaciones, dejándolas a un lado, enfocándose en el camino, siguiendo los pasos de Dios. De alguna forma, a través del Espíritu de Dios, él era guiado. Y dice la Biblia que agradó a Dios en su época y Dios se lo llevó. Luego tenemos a Noé, que cuando Dios decidió en su corazón acabar con toda la raza humana, con toda la humanidad, y que sus ojos escanearon todo el planeta Tierra buscando a ver si había un justo. Sus ojos se detuvieron en Noé. Dice que la Biblia que Noé era un hombre justo y temeroso y apartado del mal. No solamente que Enoc era justo, apartado del mal y que oía la voz de Dios. Sin embargo, era un hombre que estaba disponible para Dios. Fue el hombre que Dios utilizó para que la raza humana continuara en existencia. Déjame decirte que tú y yo vivimos gracias a Noé. Gracias a Noé y sus hijos y sus hijas es que nosotros existimos. De alguna manera tú y yo somos hermanos de diferentes padres, pero todos venimos de la generación de Noé. Agradó a Noé seguir a Dios, comenzar el proyecto que Dios puso. Fue un proyecto que duró alrededor de 120 años. Noé siguió a Dios por mucho tiempo. Eso quiere decir que si Enoc pudo, si Noé pudo, y escuchamos en el profeta menor que lo que Dios quiere es que nosotros caminemos humildemente con Él. La Biblia dice, salgamos pues fuera del real siguiendo las pisadas de Cristo. Nosotros como David tenemos un buen pastor. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Jesucristo dice, y yo conozco mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo te pregunto, ¿estás tú siguiendo al buen pastor? Jesús dice, y nadie puede arrebatarme mis ovejas, porque nadie puede quitármelas, porque mis ovejas están en mi mano, mis ovejas están en la mano de mi Padre. Note que al seguir a Jesús, al seguir a Dios, ahora, ¿por qué veamos, por qué es que Dios quiere que nosotros le sigamos? Cuando yo busco su palabra, cuando seguimos a Dios tenemos dos cosas. Fíjate bien, para seguir a Dios, Dios nos ha dejado el mapa. El mapa es su palabra. Y no solamente tenemos un mapa, tenemos un GPS, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, se hace fácil seguirle.
Se hace fácil seguirle. El problema de muchas personas que retroceden o que dejan de caminar con Cristo es que muchas veces nunca permitieron que la palabra o que el Espíritu Santo pues tuviera esa prioridad en su vida para que ellos pudiesen verdaderamente eh, disfrutar de lo que es el caminar. Fíjate bien que Dios nos da mandamientos. Los mandamientos que hay en su palabra son exactamente lo mismo como los signos de tránsito que encontramos en las carreteras. Cuando tú miras qué sé yo, un rótulo en la carretera que dice que la velocidad máxima o más segura son 25 millas por hora o kilómetros por hora, es por una razón. Porque te está protegiendo de que tu carro no se dé vuelta. Si tú desobedeces los signs que han sido colocados en las carreteras, en los parques, en todo lugar encontramos signs que han sido colocados, que han sido escritos para nuestro bien, para nuestro bien. Si tú vas a entrar a una selva y dice peligro, hay osos o hay tigres, bueno, tú ya sabrás qué es lo que te vas a enfrentar si entras desapercibido al lugar, te va a comer una fiera. La palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios nos fue dada para autoprotegernos, para librarnos. La palabra de Dios nos dice a dónde no meternos, a dónde no entrar, qué no hacer, a quién no seguir, qué cosas no buscar. No es que la palabra de Dios te priva de libertad. Lo que la palabra de Dios está haciendo es dándote guianza para que en el camino de la vida no sufras pérdida, para que no tengas que tropezar, para que no tengas que derramar tanta lágrima, para que puedas llegar hasta el final. Si notas, el salmista al final, él llega a su destino. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Existe un principio cuando él decidió comenzar a seguir. Y mientras él seguía a Dios, él se iba dando cuenta de que Dios lo estaba proveyendo de alimento, de sombra, de pastos, de cuidado, de librarlo de sus enemigos, de librarlo de sus enfermedades, de mantenerlo todo el tiempo ungido. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, de mantenerlo siempre con ese gozo, con esa alegría. Es toda una jornada. Yo te pregunto, ¿por qué caminas solo? Tú y yo no fuimos creados para caminar solos en esta vida. Tú y yo fuimos creados para caminar con Cristo. Y Él quiere, dice que Él quiere que tú camines con Él como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hizo David, como lo hizo Jesús, que caminó por esta tierra agradando a su Padre, haciendo su voluntad. Y nosotros vemos que tuvo una vida victoriosa. Jesús nunca pecó, porque Dios está con aquellos que caminan al lado de Él. Déjame contarte mi experiencia personal.
Hace alrededor de 32 años yo decidí seguir a Jesús. Le entregué mi vida, le entregué mi corazón, le entregué a Él todo mi ser para que Él viniese a ser el Señor de mi vida. Déjame decirte que mi vida cambió radicalmente. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Uno tiene una esperanza. En la parte espiritual, Dios me dio una esperanza viva. Me dio sabiduría para tomar mejores decisiones en la vida. Me quitó todo temor que pudiese tener, exactamente como el salmista lo describe. Cuando tú te das cuenta que Dios está a tu lado, no hay absolutamente nada que temer. Es como si yo fuese caminando con mi big brother, con mi hermano mayor, que está dispuesto a luchar por mí. Dice la Biblia que el buen pastor está dispuesto hasta a dar su vida por sus ovejas. No hay privilegio más grande que poder caminar en la vida con Jesús. Nunca jamás volví a sentirme solo. Tengo la mejor compañía. Aunque Dios es tan grande, Dios nos conoce. Él sabe que somos polvo. Cuando yo comencé a seguir a Jesús, Dios sabía que yo era un novato. Que posiblemente en la jornada yo iba a cometer errores. Todos cometemos errores. Pero él conoce mi condición. Él conoce tu condición. Y en su misericordia y en su gracia, Él nos sostiene. Y en lugar de ponernos a un lado, Él nos toma de la mano. Estoy muy seguro que en la jornada del caminar con Dios, el día que yo me canse en el camino o esté tan cansado, Él mismo me va a tomar, como dice su palabra, y me va a poner sobre sus hombros. Estoy seguro que han habido algunos momentos en que Dios ha tenido que llevarme sobre sus hombros. Pero aquí estoy. Tengo esperanza. Puedo levantar mi cabeza. Puedo erguir mi cabeza porque Él quitó en mí toda la vergüenza del pecado que había. Y la lista sigue on and on and on and on, de tantas cosas que suceden al caminar con Él. Yo te pregunto a ti, ¿y tú qué esperas? ¿Por qué no comienzas a caminar con Dios? No hay nada mejor en la vida. ¿A quién tú vas siguiendo? ¿Por qué no mejor seguir a Cristo? En el Salmo 23, David tuvo un principio en que comenzó a seguir a Jehová como su pastor y llega hasta el final. Fue toda una jornada. Él dice al final, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el destino.
Ese es el destino final donde tú y yo anhelamos llegar. Todo mundo quiere ir al cielo. ¿Conoces tú el camino al cielo? Cristo es el camino. Por eso en este día, entrégale tu vida, entrégale tu corazón y deja que Él te guíe. Él te va a llevar a morar a la casa de su Padre. Dios te bendiga en este día. Quiero ofrecer una oración en este día. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es nuestro mapa para la vida eterna. Señor, yo te pido por las vidas que han escuchado esta enseñanza en esta mañana. Yo te pido que tú les perdones sus pecados, que los limpies de toda maldad, que escribas sus nombres en el libro de la vida. Y yo te pido que tú les des de tu Espíritu Santo para que ellos puedan caminar y ser guiados hasta el final. Te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios de misericordia y has extendido tu gracia para con todos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. En amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde.